estuvieron viendo al de ganancia neta y ganancia sujeta a impuestos, en cada categoría hay que compensar los resultados positivos, es decir, lo que son las ganancias, con los detectos que se producen para obtener esas ganancias, como así también en aquellos casos en que una determinada actividad le genere ganancias. Entonces, dentro de cada categoría se va a hacer esa compensación, resultados positivos, gastos, cuantos, lograr finalmente un resultado neto de esa categoría en particular. Eso es en cuanto al esquema de liquidación en general. Algo que no les haya quedado claro de ese esquema que nosotros dejamos en la página. ¿Se entiende? ¿Se entendió el esquema? No, está en la página. Está dentro de la página. Dentro de la página del aula virtual, digamos. Yo lo puse como esquema general de liquidación. A ver. Vamos a ver si lo podemos ver. ¿Ustedes ven la página compartida, lo que yo compartí? Y bueno, este es el esquema general de liquidación. Se hace categoría por categoría. En cada una vamos a tener ganancias brutas, los gastos necesarios para obtener la renta y mantener y conservar la fuente, o quebranto de cada categoría. Sería el resultado final de esa categoría. Siempre estamos hablando de lo que es la parte global del impuesto. O sea, dejamos de lado todo aquello que tenga que ver con impuestos cedular. Entonces, me estoy refiriendo a las ganancias de las categorías, pero que van a lo que llamamos así de entre casa la bolsa del impuesto, o sea, lo que es la liquidación global. Es que hicimos las compensaciones entre ganancias, dentro de cada categoría, ahora viene la compensación entre ganancias. Si nosotros tenemos un quebranto neto en una categoría, yo le puse X, porque en realidad no sé en cuál se puede dar el quebranto, pero puede darse en X o en X y Z, en una o en dos categorías, o en las tres categorías, puede irle tan mal que puede ser un quebranto en todas las categorías. Entonces, yo en forma genérica solamente lo puse como ganancia de la categoría X. ¿Se escuchó ahí? ¿Se está escuchando? En esa categoría, la categoría X, que es una categoría simbólica, después de ese quebranto yo lo tengo que compensar con la ganancia de la segunda categoría, neta de la segunda categoría, ganancia neta de segunda categoría, repito. Si todavía tuviera un quebranto no absorbido, paso a la ganancia neta de primera categoría. Si todavía tuviera un quebranto no absorbido, iría al resultado fiscal neto de la tercera categoría. Y si todavía tuviera un quebranto no absorbido, voy a la ganancia neta de cuarta categoría. ¿Qué pasa si ustedes me dicen qué hubiese pasado si ya la primera categoría absorbía el quebranto? Bueno, en este caso tengo que ir sumando nada más las ganancias que corresponden a las otras categorías. Pero si se necesita absorber el quebranto, la ley establece que este es el criterio a seguir o el orden a seguir respecto de cómo compensar las ganancias de las distintas categorías. Una vez que compensé las ganancias entre las distintas categorías, voy a obtener lo que llamamos el conjunto de ganancias netas.
A ese conjunto de ganancias netas le vamos a deducir o restar las llamadas deducciones generales, que ahora vamos a ver cuáles son, y me permite conocer la ganancia neta del ejercicio. Si todavía tuviera para restarle los quebrantos de ejercicios anteriores, lo hago, o sea, le deduzco y obtengo así la ganancia neta. La ganancia neta menos las deducciones personales o bien restando las deducciones personales, me permite obtener la ganancia neta sujeta a impuestos. Esa ganancia neta sujeta a impuestos, cuando yo voy a la escala de la alícuota del impuesto, me permite sacar un impuesto determinado, al cual le vamos a restar todavía los anticipos, las retenciones, percepciones y pagos a cuenta, y me va a permitir obtener el impuesto a pagar. Es decir, lo que yo en definitiva tengo que depositar en el fisco. Pagar al fisco. Bien, ¿se entendió medianamente lo que es este esquema de liquidación? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, sí, sí. La, a ver, el quebranto neto de categoría X, yo puse porque X puede asumir la identidad de ser de primera categoría, segunda, tercera o cuarta. Yo puse, ¿tá? Por ejemplo, si la categoría X es la primera categoría, ¿sí? ¿Con qué voy a compensar? Con la ganancia neta de segunda. Después, ¿con qué voy a compensar? Donde está primera no voy a compensar, si ya sé que es un quebranto y estaba al principio. Entonces eso se borra. Entonces, ¿cuál es la siguiente? La tercera. ¿Cuál es la siguiente? La cuarta. Si, por ejemplo, el quebranto neto de la categoría X fuera de la tercera categoría, entonces voy a compensar con segunda, con primera, no con tercera porque tercera hubiese estado arriba. Yo puse nombre X para darle un nombre neto, ¿se entiende? Lo que quiero significar es que cualquiera sea la categoría en la cual se produzca el quebranto neto, después el orden para compensar con los resultados positivos es ese orden, segunda, primera, tercera y cuarta. No sé si se entendió, si quedó un poco más claro. Bueno. ¿Otra duda? Bueno. Entonces, vamos a ver las deducciones generales y personales. Empezando con las deducciones generales. Y comenzamos con las deducciones generales y ustedes lo primero que van a ver es que arranco con un artículo del decreto reglamentario. ¿Por qué me voy al decreto reglamentario? Si voy a hablar de las deducciones de la ley, deducciones generales que establece la ley, no que establece el decreto. Me voy al decreto porque el decreto me dice cómo hacer la imputación de esas deducciones generales. Y es de la siguiente forma. Dice el artículo 189 del decreto reglamentario. Las deducciones que autorizan los artículos 29 y 85 de la ley y todas aquellas que no correspondan a una determinada categoría de ganancia, deberán imputarse de acuerdo con el procedimiento establecido por el autor de este reglamento. Para la compensación de quebranto, hago paréntesis, el artículo 74 lo vieron ayer ustedes con la profesora Alejandra. Lo vieron con la profesora Alejandra,
que justamente, de alguna manera, les estaba diciendo esto mismo que hablamos recién, o que yo le mostré recién, del esquemita de liquidación. En grandes rasgos, el artículo 74 lo que hace es contarnos cómo vamos a ir armando ese esquema de liquidación. Sigo. A los fines de la determinación de la ganancia neta mencionada en el tercer párrafo del artículo 94 de la ley, se podrá deducir de corresponder el remanente no utilizado de las deducciones que autorizan los artículos 29, 30 y 85 que se hubieran computado contra las rentas sujetas a la escala del primer párrafo del citado artículo 94. El artículo 94, ¿ustedes recuerdan de qué se trataba? ¿Quién me puede decir de qué se trata el artículo 94? Hola, ¿están ahí? ¿Me están escuchando? Esta reunión está siendo grabada. ¿Cómo? Las escalas establecen las escalas del impuesto, ¿sí? Es la escala doblemente progresiva que se establece en el impuesto a las ganancias para determinar el impuesto que le toca ingresar a las personas de existencia humana y a las sucesiones indivisas. De eso se trata el artículo 94 de la ley. Bien. ¿Hasta aquí entendimos? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Bien. Vamos a ver las deducciones generales. Primero que nada, corresponde hacer una aclaración o una clasificación o distinción. En las deducciones generales van a estar algunas sujetas al límite del 5% de la ganancia neta y otras no van a tener ese límite del 5% de la ganancia neta. ¿Qué quiere decir ese límite del 5% de la ganancia neta? Que cualquiera sea el importe determinado de acuerdo a la misma norma del impuesto a las ganancias, si está sujeta al límite del 5% de la ganancia neta, primero hay que determinar la ganancia neta, obtener el 5% y se puede deducir o no de esa deducción general en particular. Entonces, vamos a ver primero ese grupo de deducciones generales que no tienen el límite del 5% de la ganancia neta. Y esas deducciones generales que no tienen el 5% de la ganancia son, por ejemplo, los gastos de sepelio. Los gastos de sepelio están en el artículo 29 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Y este artículo nos dice lo siguiente: de la ganancia neta del año fiscal, cualquiera fuese su fuente, con las limitaciones contenidas en esta ley y a condición de que se cumplan los requisitos que al efecto establezca la reglamentación, se podrán deducir los gastos de sepelio incurridos en el país hasta la suma de 4 centavos, dice la ley. Pero por ahora son 996,23 pesos, originados por el fallecimiento del contribuyente y por cada una de las personas que deban considerarse a su cargo de acuerdo al artículo 30. Entonces, primero el mismo texto de la ley nos está diciendo que no importa cuál es la fuente de la cual provienen las ganancias, yo lo puedo deducir lo mismo a los gastos de sepelio. Se tienen que cumplir los requisitos que la reglamentación, o sea, el decreto reglamentario, que ahora vamos a ir a ver. Se puede deducir hasta 996,23 pesos. ¿En qué casos? ¿O para qué casos? Para los gastos del fallecimiento del contribuyente y porque son cargas de familia. Quiere decir que si fallece
algún familiar, aunque sea cercano al contribuyente, pero que no reviste el carácter de cargas de familia, no se puede deducir lo mismo. Solamente se permite la deducción cuando se trate de un familiar que a los fines de la ley sea carga de familia para el contribuyente. ¿Qué dice el artículo 97 del decreto reglamentario sobre los gastos de sepelio? Vamos a ver ahí lo que la ley llama como los requisitos que al efecto establezca la reglamentación. El artículo 97 dice que la deducción por gastos de sepelios incurridos en el país. Ahí tenemos una condición de los gastos de sepelio, incurridos en el país. Procederá siempre que las erogaciones efectuadas por dicho comprobante que demuestren en forma fehaciente su realización. Los que deberán ser puestos a disposición de la FIP en la oportunidad y forma. Entonces, primero requisito que se haya incurrido en el país. Segundo requisito, que estén documentados por comprobante fehaciente. A los efectos de la aplicación del límite previsto por el artículo 29 de la ley, este deberá referirse a fallecimiento que origine la deducción. Cuando los gastos se originan en el deceso del contribuyente, se podrá optar por efectuar la deducción en la declaración jurada que a nombre de éste corresponda presentar por el periodo fiscal en que tuvo lugar aquel hecho, o en la que corresponda a la sucesión indivisa. Dos aclaraciones para hacer con respecto a este párrafo. El límite de 996,23 es por cada fallecimiento que se produzca en el año. De manera que el mismo contribuyente tiene la desgracia personal de enfrentar o de afrontar el fallecimiento de dos cargas de familia y, consecuentemente, asumir los gastos de sepelio de uno y de otro, el límite es no es un límite global, sino es personal por cada uno de los parientes que tengan el carácter de carga de familia para el contribuyente. El otro caso, o la otra aclaración que hace el decreto reglamentario, es qué pasa cuando se trata de gastos de sepelio del propio contribuyente. Y en este caso hay dos opciones. O la sucesión indivisa o cónyuge supérstite o herederos incluyen los gastos de sepelio del causante en la última declaración jurada que vayan a presentar a nombre del causante, o bien lo incluyen en la primera declaración jurada que presente la sucesión indivisa. En esta situación se le da a la sucesión indivisa la posibilidad de optar. ¿Se entendió esto de gastos de sepelio? La deducción de gastos de sepelio. Los escucho. Si me quieren. Sí, profe, se entendió. Bueno, gracias. Otra deducción de carácter general sin límite del 5% de la ganancia neta, o sea que no está sujeto a ese límite, y que tampoco figura en la ley del impuesto a las ganancias, pero se aplica a la declaración jurada del impuesto a las ganancias, son los gastos del personal del servicio doméstico. Y esto está establecido en la ley 26.063. El artículo 16 de la ley 26.063 dice que a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias, las personas de existencia visible y las sucesiones indivisas, ambas residentes en el país, que revistan el carácter de dadores de
trabajo con relación al personal del servicio doméstico podrán deducir de la ganancia bruta grabada de fuente argentina del año fiscal, cualquiera sea la fuente de ganancia, el total de los importes abonados en el periodo fiscal. A los trabajadores domésticos en concepto de contraprestación por los servicios prestados. B, para cancelar las contribuciones patronales indicadas en el artículo 3º del régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico aprobado por el artículo 21 de la ley 25.239. ¿Qué quiere decir el punto A y el punto B? El punto A es el sueldo que se le paga al trabajador del servicio doméstico. Posteriormente, cuando salió esta ley, se lo llamaba trabajador del servicio doméstico. Ahora es personal de casas particulares, pero en realidad el concepto es el mismo. Entonces, por un lado, se puede deducir el sueldo. Y por otro lado, las contribuciones patronales que, como empleador, le toca pagar a aquella persona que tiene a su servicio empleados de casas particulares, ¿no? O trabajadores domésticos, según su anterior acepción. La deducción prevista en el presente artículo tendrá el carácter de deducción general. Ahí dice claramente cómo se va a deducir, y nos dice que es una deducción general, y se imputará con el procedimiento establecido en el inciso B del artículo 31 de la reglamentación de la ley del referido impuesto para la compensación de quebrantos del ejercicio. La numeración del artículo 31 probablemente ya no corresponde a actualmente, así que lo que nos tiene que quedar en claro de esto es que lo que puedo deducir es el sueldo, los aportes patronales, las contribuciones patronales, perdón, y que esto se hace como una deducción general. Fíjase como importe máximo a deducir por los conceptos anteriormente indicados la suma equivalente a la de la ganancia no imponible anual, definida en el inciso A del artículo 23, era antes, hoy es 30, de la ley del gravamen. En todo lo no dispuesto en este artículo será de aplicación las normas establecidas por la ley del mencionado impuesto y por su reglamentación. Entonces, yo puedo deducir el sueldo, las contribuciones patronales, como se deduce una deducción general, pero tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Es el límite igual al mínimo no imponible que se establezca para cada año. Ese es el tope que se puede deducir en el caso del servicio doméstico. Bien, ¿se entendió hasta ahí? ¿Cómo se deducen los gastos del servicio doméstico? Sí, profe. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la devolución. Seguimos entonces, ahora sí, ya entrando al artículo 85 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que establece lo siguiente. De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancias, y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir. Inciso A. Los intereses de deuda, sus respectivas actualizaciones y los gastos originados por la constitución, renovación y cancelación de las mismas. Intereses de deuda y gastos de constitución, renovación y cancelación de deuda. En el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, la relación de causalidad que dispone el artículo 83 se establecerá de acuerdo con el principio de afectación patrimonial. ¿Cuál era la relación de causalidad que establecía o que pedía el artículo 83 de la Ley de Impuestos a las Ganancias? ¿Se acuerdan? Lo habrán visto ayer, en realidad ya lo dijimos en las clases anteriores. ¿Qué gastos son
esto a las ganancias, como norma general. ¿Cualquier gasto es deducible de la base imponible para calcular el impuesto? Repito, ¿cualquier gasto es deducible? Los necesarios. No, profe. Los gastos necesarios, profe. Los gastos necesarios. ¿Ya? Los gastos necesarios para dos propósitos fundamentales. Uno es obtener la renta, gastos necesarios para obtener la renta. Y otro es gastos necesarios para mantener y conservar la fuente productora de renta. Ese es el requisito de causalidad del artículo 83 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Quiere decir que el gasto que yo puedo deducir tiene que estar causado. ¿Causado qué? ¿En qué? En obtener la renta o en mantener y conservar la fuente productora. Esa es la causalidad que pide el artículo 83. En este caso, dice que para personas humanas y sucesiones indivisas, esa causalidad se establece de acuerdo al principio de afectación patrimonial. ¿Qué quiere decir el principio de afectación patrimonial? Que si yo tengo una deuda que genera intereses y esa deuda está causada por un bien afectado a la producción de ganancias grabadas, entonces esos intereses y los gastos de constitución, renovación y cancelación van a poder ser deducibles de la base imponible. Pero si se trata de bienes que yo adquiero, pero que no están relacionados con obtener una renta grabada, y por lo tanto no me permiten obtener la renta ni mantener ni conservar la fuente, entonces esos intereses que se relacionan con un bien no afectado o que no produce rentas no van a poder ser deducibles. Eso significa la afectación patrimonial. Entonces, si se trata de un patrimonio afectado a la producción de rentas grabadas, entonces sí puedo deducir los intereses y los gastos de cancelación, constitución y renovación. Pero si no, no los puedo deducir. En tal virtud solo podrán ser deducibles los conceptos a que se refiere el párrafo anterior cuando pueda demostrarse que los mismos se originan en deudas contraídas para adquisición de bienes o servicios que se afecten a la obtención, mantenimiento o conservación de ganancias grabadas, lo que acabo de explicar. No procederá deducción alguna cuando se trate de ganancias grabadas que, conforme a las disposiciones de esta ley, tributen el impuesto por vía de retención con carácter de pago único y definitivo. Bien. Brevemente, porque la clase de hoy no se trata de hablar de retenciones, pero la retención en la fuente es una forma de anticipar el ingreso del impuesto. La retención puede ser con carácter de pago único y definitivo. En ese caso, la ley establece a través de una resolución general que todo lo que sea impuesto se retiene cuando se le va a pagar al proveedor. O sea, el cliente, cuando va a pagar al proveedor, retiene todo ya el impuesto a las ganancias. Esa es una retención con carácter de pago único y definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Si es pago único y definitivo, que el proveedor, cuando haga su declaración jurada de ganancias, esas rentas ya no las tiene que incluir. ¿Por qué? Porque ya pagaron el impuesto vía retención con carácter de pago único y definitivo en el momento en que el pagador le efectuó el pago total del bien o servicio adquirido. Es decir, el cliente
En este caso, al efectuar el pago, hace la retención con carácter de pago único y definitivo. Si el ingreso de esa renta y del impuesto correspondiente a esa renta fue con carácter de pago único y definitivo, ya no puedo hacer ninguna deducción de gastos respecto de esa renta que ya fue retenida en forma total. ¿Se entiende esto? Perdón, ¿se entiende? A ver, pasamos al chat. No, a ver, lo que deduzco es los intereses. Estamos hablando de la deducción de intereses y gastos de constitución, renovación y cancelación de deuda. Gastos, no la deuda en sí. La deuda en sí es un pasivo, no es un gasto. ¿Se entendió? ¿Quedó claro esto? Bien. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los sujetos indicados en el mismo podrán deducir el importe de los intereses correspondientes a créditos hipotecarios que les hubieran sido otorgados por la compra o la construcción de inmueble destinado a casa habitación del contribuyente o del causante en el caso de sucesiones indivisas, hasta la suma de pesos 20.000 anuales. En el supuesto de inmuebles en condominio, el monto a deducir por cada condominio no podrá exceder al que resulte de aplicar el porcentaje de su participación sobre el límite establecido precedentemente. Vamos a ver este caso porque es un caso particular de intereses. ¿Está? Fíjense de qué se trata. Intereses correspondientes a créditos hipotecarios que se le hubiera otorgado por la compra o la construcción de inmueble destinado a casa habitación del contribuyente, hasta la suma de 20.000 pesos anuales. Entonces, pregunto yo, ¿a ustedes qué les parece? ¿Acá se cumple la relación de causalidad establecida por el artículo 83 de la ley? No, puede ser que no. ¿Sí? Que no puede ser porque la casa habitación no es algo que genera. ¿Puede ser? Perfecto. Está excelente el razonamiento. Claro, pues la casa habitación no es un bien afectado a la producción de renta. O sea, claramente, si ustedes leyeron en las exenciones, entre las exenciones, figura el valor locativo de la casa habitación. A ver, entendamos que en principio no estaría gravado por el impuesto, pero igual si en algún momento alguien pudiera interpretar que está gravado por el impuesto, el legislador específicamente lo exime, está como una renta exenta. Si alguno lo quiere pensar como renta, esto está exento. Entonces, la compra o la construcción de la casa habitación del contribuyente no genera renta. O sea, no es un bien que va a producir que va a estar generando rentas o que se va a poner a producir rentas. Ni reales, ni presuntas, ni valor locativo, nada. Sin embargo, la ley específicamente establece que esos van a ser intereses deducibles. ¿Por qué hace esto la ley? Porque la ley, si ustedes recuerdan en las primeras clases que vimos, tiene una característica de estructurar un impuesto de carácter personal. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta cuestiones subjetivas del contribuyente. Cuestiones que lo hacen como persona humana. ¿Está?
Claramente, un sujeto empresa no tiene casa habitación. ¿Quién tiene? El sujeto persona humana. O en su defecto, la sucesión indivisa, en el caso en que él ya no esté. El caso siguiente, la aclaración que hace la ley es el caso de inmuebles en condominio, donde se pueden dividir. Si hay condominio y los dos son contribuyentes del impuesto, habrá que dividir entonces proporcionalmente esos 20.000 pesos. Pero lo que deduce uno y lo que deduce el otro, o los otros, puede haber más de dos, nunca puede superar los 20.000 pesos en conjunto. Bueno, voy a comentar nada más que también el artículo, del artículo 85, este inciso A, también permite deducir los intereses a los sujetos del artículo 53, que son los llamados sujetos empresa, ya sea empresa unipersonal, sociedades de personas, sociedades de capital, comerciantes, viajantes de comercio, comisionistas, rematador, consignatario, en fin, que obtienen rentas también y que pueden deducir los intereses, pero ya son con otro tipo de limitaciones, que lo vamos a ver específicamente cuando abordemos las rentas del sujeto empresa. Hoy me interesaba más que nada ver cómo se hace la deducción de los intereses cuando se trata de personas de existencia humana. Sobre todo teniendo en cuenta que en las próximas clases ya vamos a entrar en lo que se refiere a declaración jurada de la persona humana. Bien. Una aclaración que tiene que ver, o una complementación, digamos, de lo que tiene que ver con los intereses, se refiere a lo que ustedes vieron en cuanto a las exenciones. ¿Se acuerdan que el artículo 26 de la ley se refería a la compensación de intereses? Y dice lo siguiente, el artículo 94 del decreto reglamentario dice que a los efectos de la compensación que establece el penúltimo párrafo del artículo 26 de la ley, solo deberán computarse los intereses y actualizaciones que resulten deducibles en virtud de lo establecido en el inciso A del artículo 85 de la ley. Es decir, aquellos que guardan relación de causalidad que dispone el artículo 83 de la ley. Si de tal compensación surgiera un saldo negativo, este será deducible de la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia de que se trate. ¿Ahí está? El artículo 190, bueno, habla de los intereses, pero en el caso de los sujetos de empresa. Bien, sigo con el artículo 85. El inciso B habla de la suma de que son deducibles sin el límite del 5%, las sumas que pagan los tomadores y asegurados por seguros para casos de muerte y seguros mixtos, excepto para casos de seguro de retiro privado administrado por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguro de la Nación, en los cuales serán deducibles. O sea, en los seguros mixtos serán deducibles tanto las primas que cubran riesgo de muerte como las primas de ahorro. Entonces, ¿por qué la ley hace la excepción de los seguros de retiro privados? ¿Será que no se puede deducir los aportes a seguros de retiro privados? Sí, se puede. Lo que pasa es que está legislado en otro inciso del mismo artículo 85. Más adelante, en un inciso posterior, se refiere específicamente a
los aportes que se hacen a los seguros de retiro privados. Bien, entonces hasta ahora nos quedamos. Seguros para casos de muerte, que son los seguros que cubren el riesgo de morirse, y seguros mixtos, ¿no? O sea, seguros que cubren el riesgo de morirse y otros riesgos además. Asimismo, será posible, dice el siguiente párrafo, la suma que se destine a la adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión que se constituyan con fines de retiro, en los términos de la reglamentación que a tales efectos dicte la Comisión Nacional de Valores y en los límites que sean aplicables para deducciones previstas en los puntos 1 y 2 de este inciso B. Fíjase como monto máximo a deducir los conceptos indicados en este inciso, la suma de 4 centavos, se trate o no de prima única. Ahora vamos a ver más adelante que ya no son 4 centavos, sino que está actualizada esa suma. Y lo que importa es los excedentes del importe máximo mencionado, es decir, lo que yo no puedo deducir este año, serán deducibles en los años de vigencia del contrato de seguro posteriores al del pago, hasta cubrir el total abonado por el asegurado, teniendo en cuenta para cada periodo fiscal el referido límite máximo. Los importes cuya deducción corresponde a diferir serán actualizados aplicando el índice de actualización mencionado en el artículo 93. Entonces, lo que dice acá es que lo que me quedó sin deducir, yo puedo deducir en los ejercicios siguientes, permitiéndome la ley aplicar un índice de actualización en los periodos en que la misma ley o el mismo organismo fiscal autorice que se pueden actualizar. Lo principal que nos tiene que quedar acá es que hay un límite. Ese límite, si yo lo paso, es decir, si yo pagué más que lo que está en el límite y el contrato dura 3 años, quiere decir que puedo deducir una parte en este año, siempre dentro del límite, otra parte el año que viene, el segundo año de vigencia del seguro, y otra parte el tercer año de vigencia del seguro. Siempre en cada año no se puede deducir más que el límite, lo cual puede significar que al final de los 3 años yo haya podido deducir en conjunto todo lo que pagué, o finalmente haya una parte que pagué y que nunca la haya podido deducir. Bien, el artículo 201 del decreto reglamentario también nos establece sobre normas sobre las primas de seguro para caso de muerte. Otra deducción que se puede hacer son las contribuciones de descuentos para fondos de jubilaciones, retiro, pensiones, subsidios, siempre que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales. En este caso no hay ningún tipo de limitación, por lo menos limitación cuantitativa. Acá la limitación es prácticamente en forma única cualitativa. ¿Y por qué digo cualitativa? Porque tiene que ser descuentos para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios y que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales. Entonces, se tiene que específicamente destinar a esos tipos de cajas. No establece la ley ni un importe máximo, o sea que todo lo que sea aporte a esas cajas se puede deducir. Otro caso son las amortizaciones de bienes inmateriales que por su característica tengan un plazo de duración limitado, como patentes, concesiones y activos similares. El inciso F también habla de los descuentos obligatorios, o sea, es posible deducir los descuentos obligatorios efectuados para aportes, para obras sociales correspondientes al contribuyente y a las personas que revistan para el carácter de carga de familia. Fíjense ahí que estamos viendo el caso de los seguros, el caso de
los aportes jubilatorios, el caso de los descuentos para obras sociales. ¿A ustedes les parece que en este caso se rige el principio de causalidad del artículo 83? ¿Se trata de gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la renta y la fuente productora? ¿Qué les parece a ustedes? Escucho. ¿Qué les parece? ¿Se sigue el criterio? ¿Están todavía? ¿Les parece que se sigue el criterio o no? Bueno, les cuento. No se sigue el criterio. ¿Por qué? Porque no es necesario pagar la obra social para obtener la renta, digamos. Pero sí es importante que quien está obteniendo la renta, es decir, la persona, tenga una cobertura de obra social, tenga su jubilación, su seguro de muerte, que cubre el riesgo de muerte, etc. Entonces, en ese caso son nuevamente características principales que establece la ley de impuesto a las ganancias, teniendo en cuenta que se trata de un impuesto personal, que se tienen en cuenta circunstancias subjetivas del contribuyente persona humana. También es deducible el 40% de la suma pagadas por el contribuyente o el causante en el caso de las asociaciones indivisas en concepto de alquileres de inmuebles destinados a casa habitación y hasta el límite de la suma prevista en el inciso A del artículo 30 de esta ley, siempre y cuando el contribuyente, el causante o el causante no resulte titular de ningún inmueble, cualquiera sea la proporción. Entonces, el 40% de los alquileres que pague el contribuyente es deducible como deducción general de la base imponible. ¿De cualquier alquiler? No, exclusivamente del que tenga que ver en su casa habitación. ¿Cuál es la limitación? Una limitación cuantitativa que en todo el año no puede superar el mínimo no imponible anual. O sea, lo que pague en todo el año no puede superar al mínimo no imponible anual, que es el artículo 30 de la ley, inciso A de la ley. Y siempre que el contribuyente o el causante, si estamos hablando de asociación indivisa, no resulte titular de ningún otro inmueble, cualquiera sea la proporción. O sea que no tiene que ser ni siquiera dueño de un 5% de un terreno baldío para poder acreditarse esta deducción. Para poder tomarse esta deducción no tiene que ser de ningún inmueble en ninguna proporción, en ningún porcentaje. Vuelvo a repetir, no puede ser dueño ni del 1% de un terreno baldío. Si es dueño del 1% de un terreno baldío, ya no puede deducirse el 40% del pago de alquileres. ¿Quedó claro esto? También en este caso, lo que se está tomando en cuenta es la característica de personal del impuesto a las ganancias. Bueno, vamos a tener que cerrar la clase aquí. Queda para ustedes la lectura del resto de las deducciones generales y las deducciones personales, y bueno, lo vamos a ir, en todo caso, si tienen alguna consulta, me hacen a mí o a la profesora en la clase que viene. Hasta luego, chicos.